Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos, quien les habla Mario Gutiérrez. Principales titulares. Política. Milei repudió el intento de asesinato a Donald Trump y dijo que la inflación será derrotada. Con motivo de la 9ª edición de la tradicional cena anual de la Fundación Libertad, uno de los participantes oradores fue el presidente Javier Milei, quien agradeció la invitación y expresó su repudio por el atentado. Al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también cuestionó los esfuerzos de la izquierda por desestabilizar en momentos en que no están en el poder. Valoró su gestión y lanzó un cúmulo de críticas a la administración del kirchnerismo. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda, en todo el mundo libre, que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y de las urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley. Atacó también a Cristina Kirchner en otro tramo de la alocución. La presidiaria dio jubilaciones sin aportes. Para el economista dijo que el kirchnerismo metió muchas cosas debajo de la alfombra y por eso tuvo que devaluar. También anticipó que su gestión pagará las deudas del gobierno pasado. Vamos a honrar las deudas. Y criticó las medidas del kirchnerismo. No saben sumar 2 más 2 ni con un ábaco. El mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner dejó más inflación que la que recibió y Cristina Kirchner hizo lo mismo y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández. Sobre la inflación, Milei dijo que hasta las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo del 2025, se estaban desplomando, pero luego creció. Por su punto de vista, la política que jugó más fuerte fue un sabotaje, ya que se combinaron empresarios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques con la solidez del programa. Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no a la izquierda. Santa Fe. Padre deberá pagar 6 millones por las amenazas de su hijo. El costo económico de las amenazas en las escuelas comenzó a trasladarse a las familias de los responsables. El día de ayer lunes se concretó la primera notificación formal. Un padre fue intimado a pagar 6.024.944 pesos por el operativo de seguridad desplegado tras una falsa alerta en un establecimiento educativo. La notificación fue entregada por personal policial en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor señalado como autor del hecho. Al recibir el detalle del monto, uno de ellos reaccionó con una frase que sintetizó el impacto de la medida. Cara la jodita. Según se informó, ya fueron identificados los responsables de 58 amenazas, lo que involucra a más de 70 personas, entre autores y adultos responsables. En muchos casos se trata de menores de edad, por lo que la responsabilidad económica recae sobre sus padres. Cada intimación detalla el monto correspondiente al operativo específico y establece un plazo de 5 días para el pago. En caso de incumplimiento, la deuda puede ser derivada a instancias jurídicas civiles con posibilidades de embargo de bienes o ingresos. El monto total que se busca recuperar por los casos ya identificados será de 250 millones de pesos, una cifra que podría incrementarse a medida que se validen nuevas identidades vinculadas a amenazas recientes. Las autoridades aclararon que no se trata de sanciones penales, sino de reclamos civiles por el costo que genera este tipo de intervenciones que movilizan recursos significativos ante cada alerta. Buenos Aires. El Banco Central le impuso una dura sanción a una casa de cambio que vinculan con el Chiquitapia.
El Banco Central de la República Argentina le impuso una dura sanción a la Casa de Cambio ARS Cambios SAS, que pertenece a la financiera de Ariel Vallejos y que aparentemente tendría vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, además de fijarle una multa de 18.098.701.115 pesos con la resolución de máxima entidad bancaria. Le revocó la financiera la autorización para operar luego de hallar graves irregularidades en las actividades cambiarias. La investigación que realizó el Banco Central determinó que la Casa de Cambio no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones en compraventa de monedas extranjeras por más de 25 millones de dólares. Según informó el monto de la operatoria, existía una brecha promedio del 102%, por lo cual se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esta maniobra habrían rondado los 25.878.624 dólares. La sanción también alcanza a personas que figuran como responsables de la firma y que son casualmente familiares directos del titular, Graciela Beatriz Vallejo, y de su hijo Ariel Vallejos. La mujer, en su carácter de administradora titular y única accionista, fue sancionada con una multa de 7.228.280.446 pesos e inhabilitación por 6 años para desempeñarse en entidades financieras. En tanto, a su hijo, también administrador, recibió una multa de 5.429.610.334 pesos e inhabilitación por 5 años. De acuerdo con las inspecciones, del 91,1% de las operaciones concretadas por ARS Cambios SAS fueron con otras agencias de cambio como Cambios Posada, Sociedad Anónima, Venus SAS, La Griet SRL, Tibegui SAS, Gestiones San Miguel, Sociedad Anónima, Areco Cambios, Sociedad Anónima, Dos Arroyos, Sociedad Anónima y Cambios Bacarat, Sociedad Anónima. La sanción que dispuso el Banco Central de la República Argentina contra ARS Cambios sumó una agravante del incumplimiento de los límites mensuales de venta de monedas extranjeras a otras entidades desde diciembre del 2023 a febrero del 2024. Porque habían excedido el tope autorizado por la normativa. Según la resolución oficial, el exceso habría sido a más de $1 millón durante ese periodo. Economía. Volvió a subir el dólar. ¿A cuánto cerró el oficial? El dólar oficial cerró ayer en alza a 1.440 pesos para la venta, es decir, 20 pesos por encima respecto a la apertura de los mercados, tras atravesar varias jornadas que estuvo planchado. En el oficial lo hizo en 1.390 y a 1.440 para la venta. El dólar oficial para la compra en 1.390 y a la venta 1.440. El dólar blue en la compra 1.410 y en la venta 1.430. El dólar MEP para la compra 1.454,10 y para la venta 1.637 pesos. El dólar contado con liquidación para la compra 1.517,70 y para la venta 1.518,70. El dólar tarjeta para la venta a 1.872 pesos. En tanto, el Banco Central de la República Argentina cerró la primera jornada de la semana con la compra de 54 millones de dólares, quedando en 46.088 millones de dólares las reservas a la fecha. Nacionales. Fuerte crisis del turismo. Casi no hay reservas para el fin de semana largo en Buenos Aires. El próximo viernes, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador y comienza un nuevo fin de semana largo en el país. Por ahora, los niveles de reservas es prácticamente nulo en la costa atlántica bonaerense. Lo mismo que pasa en Mar del Plata, sucede también en Villa Gesell, en Pinamar y en el Partido de la Costa. Muchos esperan que la gente, a último momento y teniendo en cuenta el clima y también otras cuestiones, pueda definir viajar hacia alguno de estos centros turísticos. En el norte del país, solo las cataratas del Iguazú tienen un alto nivel de reservas, llegando casi al 70%. En la ciudad de San Carlos de Bariloche tiene un alto nivel también de reservas y estaría cerca de colmar su capacidad. En San Martín de los Andes, en cambio, el movimiento por ahora es tranquilo. En las sierras de Córdoba hay reservas, pero aún no en un nivel alto. Veremos qué pasa en los próximos días.
Córdoba. Amenazas en las escuelas de Río Cuarto, un duro relato del papá del joven identificado. En medio de una serie de amenazas similares registradas en escuelas de todo el país, un caso generó alarma en Río Cuarto tras la aparición de una pintada en el Instituto Lanteriano Nuestra Señora de la Merced, que advertía sobre un presunto tiroteo. Ante la situación, el colegio activó el protocolo dispuesto por el Ministerio de Educación y comunicó a las familias que las clases continúan con normalidad. En este contexto, Jorge, el padre de uno de los alumnos de 16 años, que fue identificado como autor de la pintada, habló y aseguró que su hijo no dimensionó la gravedad de lo que ocurrió. Bueno, no va a ser como reiterativo, ¿viste? Pero, a ver, ni como le decía a los otros medios, uno no busca excusarse. Lo que pasa un adolescente y realmente fue así, lo vio una broma, vio otro, no vio un contexto, no vio lo que se podía desatar o lo que podía generar una simple pintada, viste, en un colegio, en un baño. Internacionales. Asesinaron a un piloto en medio del rally en Bolivia y suspendieron la competencia. El automovilismo sudamericano quedó conmocionado por un hecho sin precedentes. El piloto boliviano José Pedro Rojas fue asesinado a tiros mientras participaba del rally de Santa Cruz de las Sierras, que fue suspendido de inmediato tras lo ocurrido. Según el relato de testigos, el competidor se encontraba dentro de su vehículo, un Can-Am X3, con el número 11 listo para largar en la categoría SXS del Racing, cuando un hombre bajó de una camioneta y disparó en reiteradas ocasiones. El piloto fue auxiliado de inmediato por personas presentes en el lugar y trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, hora más tarde se confirmó su muerte. El hecho generó conmoción entre participantes, organizadores y público en la segunda fecha del campeonato departamental, y ante la gravedad de esta situación, la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz dispuso la suspensión inmediata de la competencia. Misiones. Detectan en la Argentina un tipo de sangre único, el factor Herbich negativo. 6 casos confirmados. El Hospital Nacional de Posadas en Misiones confirmó este lunes 6 casos de Herbich negativo en la Argentina, un fenotipo sanguíneo de frecuencia excepcional. La Cruz Roja Internacional de Japón validó las muestras bajo estándares genéricos internacionales. El diagnóstico tiene impacto directo en los partos, en las cirugías y en las emergencias. Las personas con este perfil no pueden recibir cualquier unidad de sangre, necesitan donantes con características muy específicas para evitar una reacción inmunológica grave. El Herbich negativo se caracteriza por la ausencia del antígeno Herbich, o sea el GE que lo llaman en los glóbulos rojos. Estos marcadores celulares participan en la compatibilidad entre donante y el receptor, por lo que la falta de este componente exige una selección precisa antes de una transfusión. El sistema Herbich agrupa antígenos presentes en proteínas de la membrana del glóbulo rojo. Cuando un paciente no expresa esos marcadores, no cualquier donación resulta segura. En Posadas, que desarrolla técnicas moleculares propias para detectar estos fenotipos en el país de forma autónoma, el objetivo oficial es acelerar diagnósticos y ampliar la capacidad operativa del sistema de salud. La plataforma local apunta a reducir la dependencia de centros internacionales para confirmar casos de alta complejidad y también fortalecer la planificación de transfusiones, controles prenatales y procedimientos médicos con riesgo de sangrado. El desarrollo de lo que están haciendo los científicos allí en Posadas, en Misiones, ubica a la Argentina dentro del mapa global de la inmunohematología especializada. Su efecto concreto aparece en 3 frentes: en el banco de sangre más completos, embarazos con mayor seguimiento y atención más rápida ante emergencias. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo.
En Rusia, el canciller de Irán acusa a Estados Unidos del último fracaso de las discusiones para desbloquear el estrecho de Hormuz. El mandatario ruso Vladimir Putin promete mediar los barriles referentes de petróleo entre 96 y $108. 9 días de tregua oficial en el Líbano, le queda 24 horas, pero Israel persiste, arremete entre tanto contra el movimiento pro-iraní Hezbollah con nuevos bombardeos en el mundo. Entre tanto, el gasto militar aumentó de nuevo en 2025 ante la multiplicación de guerras y de tensiones bélicas. Colombia, esa arremetida guerrillera, la más letal en décadas, con un atentado que mata a 21 civiles el sábado, y el caso de la muerte accidental en México de 2 agentes encubiertos de la CIA operando en Chihuahua, que empañan la relación con Estados Unidos. Noticias. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов. Y este lunes en San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin recibía al canciller iraní Abbas Araghchi en plena gira para recibir respaldo diplomático en la guerra de Irán contra Estados Unidos. Putin, que declaró que Moscú hará todo lo posible para rápidamente garantizar la paz en Oriente Medio, y elogiando de paso la valentía, dijo, heroicidad del pueblo iraní. El jefe de la diplomacia iraní afirmó por su parte al mandatario ruso que Irán es un sistema estable, robusto y poderoso, fin de cita, después de haber acusado a Estados Unidos por el fracaso el fin de semana de las últimas discusiones entre las dos partes celebradas en Pakistán. Más temprano, redacción Raquel Villaécija. Moscú sigue siendo uno de los principales apoyos de Irán y, según el canciller, ambos países van a continuar su asociación estratégica. La reunión entre Araghchi y Vladimir Putin se produce tras el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán, país que hace de mediador. El iraní ha culpado a Washington del colapso en las conversaciones porque, dice, presentó exigencias excesivas. Irán ha transmitido una nueva propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz y acabar con la guerra, pero negociar el tema nuclear más adelante. Donald Trump reunirá durante el día su equipo de seguridad nacional para hacer un balance sobre el estancamiento actual en las negociaciones y los próximos pasos a seguir en la guerra. Donald Trump ocupado con recibir al rey Carlos III de Gran Bretaña, Reino Unido. La Comisión Parlamentaria iraní, entre tanto, la de Seguridad Nacional, estimaba que las Fuerzas Armadas iraníes deberían ejercer la autoridad sobre el estrecho de Hormuz, con derechos de paso, incluso peaje, a pagar en riales iraníes. Reacción desde Londres. No existe ninguna base legal, nada de eso, para imponer un peaje en el estrecho de Hormuz. No es negociable la libertad de navegación, reaccionó en la capital británica el jefe de la Agencia Marítima de la ONU, OMI, el panameño Arsenio Rodríguez. En el otro frente, más al oeste, pese a un cese el fuego todavía en vigor y a falta de un día para que expire, no disminuían ni las acciones bélicas ni la propia retórica entre beligerantes, el movimiento pro-iraní chiita Hezbollah y las autoridades israelíes. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, llegó a sostener que el año 2026 podría ser todavía un año de combates. En cuanto al primer ministro Netanyahu, Hezbollah representa todavía dos amenazas principales: los cohetes de tipo 122 y los drones. Exigen una acción combinada operacional y tecnológica, explicó el jefe del gobierno israelí ya en campaña para el mes de octubre, y justificar de paso así la persistencia de esos bombardeos selectivos israelíes, bombardeos que ayer domingo causaban 14 muertos, el balance más severo en esta frágil tregua. Resumen crónica del corresponsal de GEFI en Beirut, Joan Cabasés Vega, lunes Beirut. Se trata de la última escalada en Líbano, donde Israel y Hezbollah recrudecen los ataques pese a la existencia de un alto el fuego que cada vez más se asemeja a una guerra abierta. Mientras Israel asegura que mantendrá la presión militar sobre Hezbollah, la milicia se ha desmarcado hoy de las negociaciones entre los gobiernos de Israel y de Líbano. El líder del movimiento chií, de hecho, ha anticipado que el grupo mantendrá las armas en alto hasta que Israel desaparezca, dice, del último centímetro de Líbano. Mientras el sur libanés
se vacía nuevamente de población civil, todo parece indicar que la milicia se prepara para llevar la confrontación al siguiente nivel. Un combatiente de Hezbollah ha declarado hoy al medio catarí Al Jazeera que se preparan para desplegar escuadrones suicidas en el sur de Líbano, donde lucharán cuerpo a cuerpo con el ejército israelí. Joan Cabases Vega, del país vecino Siria, apertura ayer del domingo del primer juicio contra el antiguo régimen sirio encabezado por Bashar el-Assad, huido a Rusia en diciembre de 2024, primera audiencia de procedimientos administrativos y jurídicos con un solo acusado en la celda, esposado, con atuendo rayado de preso. A las puertas del tribunal damasceno, entre tanto, el júbilo de los familiares de las víctimas y la siguiente audiencia ya fijada para mayo. Paula Estañol. Hoy iniciamos los primeros juicios de la justicia transicional en Siria, declaró el juez Farq al-Din al-Arian, refiriéndose al único acusado detenido, el ex general Atef Najih, primo de Bashar al-Assad, y a los acusados huidos como el expresidente o bien su hermano Maher, ex general de una unidad de élite blindada. El primo del depuesto mandatario detenido en 2025 es el ex jefe de la seguridad pública de Deraa, cuna del levantamiento de 2011, y comparece por haber liderado una extensa campaña de detenciones y represión. Otras figuras claves del régimen Assad deben ser juzgados, al igual que varios pilotos que bombardearon ciudades sirias sublevadas. El mundo dedicó casi $3 billones en 2025 a gastos militares, aumento por 11º año consecutivo, según el informe del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz, SIPRI, con sede en Estocolmo. En cabeza del gasto, Estados Unidos, China y Rusia. Y aquí en Europa, principal motor del alza, Alemania, debido a la guerra en curso en Ucrania y el repliegue de Estados Unidos. Diego López da Silva es investigador senior en el SIPRI Estocolmo. Ahora la percepción de amenaza de Rusia ha llevado a un cambio de percepciones más profundas y ahora hay todo un proceso de rearme de todos los países de Europa, no solo de Alemania, quizás sea el caso más claro de eso, pero de la gran mayoría. Entonces nosotros podemos esperar que en los próximos años también observaremos incrementos de los gastos militares europeos. Los recursos que son donados a Ucrania entran en las cuentas de los gastos militares de los países donadores. Por ejemplo, la asignación o la asistencia militar de Alemania a Ucrania es parte del gasto militar de Alemania y no de Ucrania. Estos ataques no fueron contra la fuerza pública. Fueron contra el Estado colombiano, fueron contra su población. Eso significa que es una amenaza contra todo el pueblo. El ministro colombiano de la Defensa, Pedro Sánchez, este fin de semana, después de ese atentado letal con al menos 21 fallecidos y esa arremetida que sumaba otros más muertos, la más letal contra civiles en las últimas 3 décadas, las autoridades atribuyen a una disidencia de las FARC esa ofensiva. El hecho más grave ocurrió en la vía panamericana en el municipio de Cajibío, donde un atentado con explosivos contra un vehículo de transporte público dejó 20 personas muertas y decenas de heridos. Este ataque ha sido atribuido a las disidencias de la guerrilla de las FARC. La magnitud de la explosión provocó graves daños en la infraestructura vial de esta zona del país y ha llevado al colapso de las vías que conectan hacia el centro de Colombia. El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como actos de terrorismo y anunció acciones inmediatas que podrían incluir denuncias ante instancias internacionales. Asimismo, ordenó reforzar las operaciones militares y de inteligencia en todo el país. Desde la oposición han surgido críticas a la política de paz total del presidente Petro, señalando que esta habría permitido el fortalecimiento de grupos armados ilegales y el deterioro del orden público. Y Bogotá, Diana Jalón, los funerales se celebraron este lunes. Reacción del exalcalde de Jamundí, localidad en el epicentro de esas zonas del Cauca y Valle del Cauca, azotadas por esa ofensiva guerrillera de la disidencia FARC. A menos de 5 semanas de las presidenciales, Andrés Felipe Ramírez, aspirante a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, partido Alianza Verde, en las legislativas de marzo. Buscan estos grupos al margen de la ley es atemorizar la población, mucho más en medio de una contienda electoral. Digamos, ese siempre ha sido actuar
en estas épocas se incrementan este tipo de actividades para de alguna forma incidir en las contiendas electorales, cosa que la institucionalidad y el Estado de alguna forma tiene que salir a contrarrestar. Creo que estamos en un momento muy complicado donde la acción social del Estado se tiene que ver comprometida en estos lugares más apartados, donde la violencia es caldo de cultivo, donde imperan además, y la justicia debe actuar para ir por los responsables y el ejército tener el control territorial de todo el territorio colombiano. Y ahora este análisis más académico le pertenece a Lina Penagos, experta en riesgos geopolíticos, construcción de los procesos de paz en la Universidad Parisina de UPEC-GT, y considera que es un fracaso de la política de paz total de Gustavo Petro. ¿Tendrá impacto a su juicio en los comicios del 31 de mayo? No lo creo tanto para favorecer una campaña u otra. El candidato Iván Cepeda ha hecho una alusión a este atentado como una acción que podría haber estado favorecida por grupos de la derecha y de la extrema derecha. Me parece una hipótesis poco plausible. Y, por su lado, la candidata de la derecha ha dicho que esta acción armada evidencia el fracaso de esta política de paz total. En uno o en otro caso, no pueden darnos como resultado un elemento para favorecer una u otra campaña, pero sí un impacto certero en la decisión individual de las personas a la hora de votar. Those who constantly falsely label and slander the president as a fascist. Y en Washington, Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, y otras voces de la casa del Palacio Presidencial reanudaron sus ataques contra adversarios acusados de fomentar la violencia política con sus discursos. Leyendo, la vocera estimó que el culto del odio procedente de la izquierda condujo al ataque armado del sábado contra el presidente durante una gala celebrada en Washington. Su autor, Cole Allen, fue acusado hoy formalmente por un tribunal de la capital de intento de asesinato. Reacción desde King University, Nueva Jersey, del profesor politólogo Nazir Rashani. Es una reacción a lo que está sucediendo, a la polarización política y el aumento de las amenazas contra políticos asociados con el MAGA grupo o el grupo opuesto del MAGA. Incluso la gente que se está armando y la gente que se está organizando en milicias y entrenando militarmente, tenemos condiciones muy semejantes a las condiciones que previa a una guerra civil. Es decir, que no vamos a entrar en una guerra civil plenamente abierta como fue el caso de Colombia o Líbano durante guerra civil o Siria, pero sí, sin embargo, tenemos rastros de violencia política que avecina a una guerra civil. Nazir Rashani, politólogo de la King University, experta en guerras civiles. Enfoque. Seguimos en el hemisferio norte. Claudia Sheinbaum afirmó hoy no desear un conflicto con Estados Unidos por el curioso caso de dos agentes encubiertos de la CIA que fallecieron en accidente de tráfico la semana pasada en el estado de Chihuahua sin que el gobierno federal supiera algo de su presencia. Ana María Ospina. Edgardo Buscaglia, usted es académico de la Universidad de Columbia. ¿Cómo explica que el gobierno mexicano no esté al tanto de algunos de los operativos que Estados Unidos realiza en su territorio? En el caso más reciente es el de la CIA en el estado de Chihuahua. Claro, un estado fallido es un estado en donde las instituciones federales no saben lo que están haciendo las instituciones estatales y las estatales no saben lo que están haciendo las instituciones municipales, dado la tremenda corrupción pirañesca, ¿no?, que captura a políticos mexicanos. Por lo tanto, no es de extrañar que la presidenta no esté al tanto, que la gobernadora de Chihuahua esté colaborando con los norteamericanos. De hecho, yo he declarado a diferentes medios que en los países donde yo trabajé, los funcionarios de Afganistán, Yemen, Pakistán, confiaban más en que las autoridades norteamericanas los iban a proteger que las autoridades de sus propios países. ¿Y es el caso de México? Y es el caso de México, claro. El caso de México, en donde una gobernadora siente que está más protegida, ella y su familia, al estar cooperando con los americanos en la frontera, que estar esperando de que el gobierno federal mexicano la proteja.
un gobierno federal mexicano que ha sido caracterizado por la infiltración de la delincuencia organizada en sus senadores, diputados, ministros, como en el general García Luna, que era un ministro de Seguridad Federal del presidente Calderón. García Luna, que recordemos fue sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. Y sobre el caso que estamos evocando, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no desea que haya un conflicto con su vecino del norte. ¿Usted cree que no lo habrá? Es muy difícil que no haya conflicto porque el presidente Trump se está enfrentando ante elecciones intermedias el próximo noviembre, en donde puede perder sus mayorías republicanas en el Congreso, y el Trump tiene que mostrar rotundos triunfos en un ámbito en donde su administración hasta ahora está mostrando fracasos. Más inflación, el desastre con Irán, la situación con Israel. Entonces Trump tiene que mostrar que la frontera la controla, con ejemplos clarísimos para la población que lo vota, de que es un presidente fuerte, que va a impedir que el fentanilo, las drogas, los migrantes crucen de manera ilegal. Entonces, ante un Trump desesperado para mostrar éxitos hacia noviembre, es muy posible que los conflictos políticos continúen. Especialmente, yo le estoy anticipando como provincia, que el gobierno norteamericano piensa activar causas importantes contra políticos del primer nivel en México. Gracias, investigador Edgardo Buscaglia. Recuerdo que usted es experto en combate y prevención del crimen organizado en México. En línea con Ana María Ospina, el Estado republicano también está preocupado. Florida quiere también redibujar su mapa electoral, modificar circunscripciones antes de las cada vez más decisivas elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos, que pintan mal para la actual administración federal. Los periodistas siguen sin acceso a la sede del gobierno, la Casa Rosada, en Argentina, y la Iglesia Católica está pidiendo diálogo y mediando para resolver la situación. Asesinan a un periodista indígena en el norte de Guatemala, Carlos Cal, de 45 años. La CEPAL rebaja la proyección de crecimiento económico de América Latina por el conflicto actual en Medio Oriente, levemente al 2.2% en 2026, una décima menos. Próxima cita informativa a las 10 GMT este 28 de abril.